El análisis. El análisis a fondo. Seguimos en esta mesa de análisis con los doctores Abdo y de Igartua. O sea, acuérdate que Trump es el rey del espectáculo. O sea, si tú revisas diferentes analistas, articulistas y gente que ha estudiado a Trump, llegas a la conclusión de que es un analfabeto. O sea, la persona no ha leído un libro en su vida, no tiene ninguna cultura, no tiene ninguna información real de nada y todo lo convierte en broma o en insulto o en escándalo dependiendo de cuál sea la circunstancia específica. ¿Por qué apretó a su aliado incondicional para que Sidire, por cierto, no se dignó presentarse, dijera que sí iba a haber una especie de acuerdo de paz con el grupo de la resistencia palestina llamado Hamas o Hamas, como tú quieras? ¿Por qué acepta? Pues muy sencillo, porque Trump quería ganar, lo acabas de decir tú, el premio Nobel. Y Trump se publicitaba mundialmente como el artífice de la conclusión de varias guerras. Hablaba de 6, hablaba de 7, lo cual es absolutamente falso. La única guerra que sí efectivamente ayudó a que se terminara era Azerbaiyán, pero salvo eso, ninguna otra ha podido tener efecto su presencia. Tenemos el caso emblemático de Ucrania y Rusia, en donde Putin ha jugado como ha querido con Trump y con Estados Unidos. Le dice que sí, no le dice cuándo, lo cita, luego le dice que ya no, llegan a un acuerdo, pues siempre no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo que Trump está organizando el retorno de la Operación Cóndor y el retorno de la intervención en América Latina en prácticamente todos los países, que es una de las costumbres de Estados Unidos, a través de la CIA y de otros grupos, inventando lo de Venezuela, atacando a Petro, que también Petro, debería ya de ser un poquito más prudente, pero bueno, en fin, él es el presidente de Colombia y puede decir lo que él quiera, poniendo portaaviones en Trinidad y Tobago, llevando misiles al Caribe, apoyando para que Milei ganara las elecciones de Argentina de manera fraudulenta, intentando que Lula tenga un traspié para favorecer a su amigo Bolsonaro, etcétera, etcétera. Mientras todo esto sucede, apoyando a Bukele, que es verdaderamente es una cuestión distópica, el gobierno de Bukele es una de las distopías del siglo XXI, si quieres entramos al rato a ese tema, dejando hacer a la pareja que gobierna Nicaragua. Mientras todo eso ocurre, pues decide ser premio Nobel porque Obama fue premio Nobel. Y si Obama fue premio Nobel de la Paz, pues porque él no va a ser premio Nobel de la Paz. Y si Kissinger fue premio Nobel de la Paz, pues porque él no va a ser premio Nobel de la Paz. Entonces, convence a su aliado incondicional y jefe, porque yo insisto siempre que Netanyahu es el jefe, no él, el sionismo internacional que representa a Netanyahu, son los jefes reales, los que gobiernan Estados Unidos, de que, pueda aceptar un supuesto acuerdo de paz. El mismo día del acuerdo de paz, estaban matando palestinos los judíos, los sionistas, para ser más exactos, para no confundir mucho a la gente, los sionistas, que son los que realmente son los genocidas, estaban matando gente en Gaza. El mismo día estaban cerrando el paso a la ayuda humanitaria. Y el mismo día o al siguiente día, el Parlamento israelí estaba votando un acuerdo para que Cisjordania fuese anexada por Israel. A ver, cuéntame entonces, ¿en qué consiste esta belleza del acuerdo de paz? Una payasada. Exactamente, dije un show. Una payasada, Emilio, que yo creo que entonces nunca lo tomó en cuenta el Comité del Premio Nobel de la Paz, del Premio Nobel en general. Yo creo que ya dio algunos elementos interesantes, Jorge. El Premio Nobel de la Paz y los otros premios son resultados, ¿no?, del arrepentimiento del señor Nobel, ¿no?, de haber desarrollado el trinitotolueno, ¿no?, el TNT, y que significó tantas muertes. Y a lo largo de la vida pues hemos encontrado premios justificados, ¿no?, y premios no justificados, ¿no? Y en el tema del Premio Nobel de la Paz que se le ha dado a Estados Unidos, a uno de ellos fue el presidente Wilson, que por cierto pues fue partícipe, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos.
también se le dio al presidente Carter, y creo que sí con justificación, porque en el contexto de lo que ha platicado Jorge, el tema del nacimiento en 1948 de Israel, y luego todo lo que significó esta pérdida de territorio de Palestina, que ya a quien ustedes, el García, muy enterado y que trata muy ampliamente el tema palestino, pues escindió ese territorio y generó esta guerra, y está la guerra de los 6 días, luego la guerra del Yom Kippur, y lo que hizo Carter fue pues llevar a Campo David a las dos figuras en ese momento para acordar un acuerdo de paz, y creo que eso pues daba justificación al Premio Nobel de la Paz. En el caso de Barack Obama, pues fue una burla también, ¿no? Acababa de llegar a la presidencia de los Estados Unidos y resulta que se encontraba ya en la Casa Blanca, ¿no?, con el premio. Y Kissinger, perdón que me pasé, pero pues hablaba de la Operación Cóndor, y Richard Nixon y Henry Kissinger son este dúo dinámico, ¿no?, que dieron lugar al golpe de Estado en Chile, Argentina. Que en Argentina después llevaron a los militares al poder. Y obviamente, pues aunque es un diplomático que todos recordamos, y murió a los 100 años, ¿no?, con un conocimiento espléndido de la diplomacia, ¿no?, quizás es uno de los diplomáticos más conocedores, pero pues desde luego que no era merecedor al Premio Nobel de la Paz. Y en el caso ya de Trump, pues él lo que vio es que el día 10 de octubre era el día clave, ¿no? Y es muy interesante porque aquí en este espacio, en Visión Empresarial, comentábamos que, y además porque me invitó también Juan Pablo a platicar sobre ese tema, él había acudido a la Organización de las Naciones Unidas a participar en la Asamblea General, que se da siempre en el mes de septiembre, y había hecho un discurso muy duro sobre la América primero y todo el tema, y amenazando a medio mundo, incluso el tema de Hamas. Y después, a los 3-4 días, hubo un cambio significativo, en donde convocó a este tema de vamos a acordar la paz. Incluso hizo en algún momento Israel, lo apartó del proceso para que no hubiera esta intromisión, y él se convirtió en el generador de este acuerdo. Con Jorge hemos platicado que él conoce muy bien el derecho internacional. Pues cómo puede firmar un país como Estados Unidos un acuerdo de paz con Hamas, que no es un Estado, ¿no? En el contexto, ¿no?, de los acuerdos internacionales no se puede. Pero bueno, efectivamente él lo que pensaba es que esto iba a dar una motivación para que el 10 de octubre la Fundación Nobel le dijera: tú eres el merecedor del Premio Nobel, ¿no? Pero nunca lo tomaron en serio. Eso no lo vamos a saber porque es un esquema secreto donde no sé quiénes, unas personas que son las que deciden quién se entrega, pero eso tiene obviamente un sentido ideológico, y seguramente algunos, como puede ocurrir también en la Capilla Sixtina, cuando se elige un papa o otro, pues hay unos de un grupo y otros de otro, y seguramente dijeron: no, es muy delicado darle a Donald Trump, vamos a darle a alguien que él se sienta, ¿no?, contento, ¿no? Forzó. Y la señora Machado, Corina Machado, pues es una persona que lucha por los mismos elementos que Donald Trump. Y además, para variar, ¿no?, como siempre, y sobre todo evidencia esa misoginia, ¿no?, que tiene de manera recurrente. Dice: me habló una mujer muy simpática, muy agradable, no la conozco, pero bueno, fue muy amable y me dijo: bueno, yo recibo este premio, pero usted es el merecedor de ese premio, ¿no? Sí, claro, ese es el estilo Trump. O sea, mira, en el mismo artículo que acabo de referir dice que incluso Trump no es el peligro para la humanidad, que en algún momento se va a tener que retirar. Ya está pensando en dos cosas: que o se puede reelegir por tercera vez, o ya tiene su fórmula: Vance y Rubio, uno candidato a la presidencia y otro a la vicepresidencia. Lo que no sabemos quién es el primero. Vance. Vance. Pero el problema es que Vance, dice Cercas, y la corte de oligarcas de Silicon Valley que lo rodea, empezando por Peter Thiel, el fundador de PayPal junto a Elon Musk, es un libertario radical y ultraconservador cristiano, consejero y amigo de este señor, y probablemente, dice, el hombre más inteligente que yo haya conocido. Y este señor sostiene, ¿verdad?, que los valores de la ilustración, ojo con esto, la igualdad, la democracia, la confianza en el Estado de Derecho son mentiras, basadas en el escamoteo de verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y la violencia. Sigo citando a Thiel: yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Ojo, yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. En el polo opuesto del mundo, dice Cercas,
La fe en la democracia es más precaria todavía. No se trata solo de que China sea una autocracia de hierro. Se trata de que considera que la autocracia es superior a la democracia y de que hay que revertir el orden planetario instaurado por los vencedores, y aquí es el asunto, aquí comienza todo, de la Segunda Guerra Mundial, hasta que resulte seguro para regímenes autoritarios como el suyo. El tema de fondo es que estamos regresando a 1945 en dos vías. Una, al replanteamiento de un nuevo orden mundial y un nuevo reparto en el marco de la geopolítica de los territorios que corresponden a la humanidad, vamos a llamarle así. Y en el otro sentido, el fracaso de la ONU, el absoluto fracaso de la ONU, absoluto. Y el replanteamiento de una Unión Europea que hoy no sirve para nada, que hoy está desunida, que hoy no representa ningún peligro ni para China, ni para Estados Unidos, ni para Rusia, y en consecuencia ha sido prácticamente hecha a un lado. Se trata de un control entre tres. Están jugando la teoría de los tres elementos, para una teoría de juegos incluso, para poder controlar el mundo a partir de repartírselo de nuevo. Ese es el fondo de todo. O sea, Palestina es parte del asunto. Netanyahu y todas sus consecuencias. Ya Netanyahu acaba de anunciar que quiere volver a presentarse, que se va a presentar de nuevo a las elecciones, que porque él necesita garantizar que efectivamente lo que empezaron ellos se consolide. Y que de todas maneras dice, aunque él no sea quien gane, que aunque él no sea la persona escogida por su partido, Likud y demás, el que llegue va a ser lo mismo. Claro, porque el sionismo es una forma de ser. O sea, el sionismo es una especie de secta diabólica en la cual tienen una misión, que son mesiánicos. Mesiánicos, lo explicaba Garza, el gran Israel. ¿Qué es el gran Israel? Del río al mar. Y eliminar cualquier posibilidad de que exista vida de los palestinos en esas tierras. Eso va a enfrentar de nuevo la zona al tiempo. Son las 5 en punto de la tarde. ¿Tendrá, Emilio, posibilidades Netanyahu de reelegirse? Bueno, pues al interior de Israel no hay una evidente división entre lo que ya comentó Jorge, este esquema del sionismo, que es un esquema de muchos miles de años, y el tema de un Israel con una visión diferente. No podemos dejar de lado de que en el contexto de esos ataques a Hamas, y obviamente pues, la triste decisión de Hamas, ¿no?, de atacar a Israel y que llevarse a todas estas personas, que muchas de ellas lamentablemente fallecieron, pues obviamente generó una incomodidad en el contexto, pero al final del día, pues al interior de Israel hay personas, pues, porque grandes pensadores han surgido de esa corriente literaria, filosófica, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces sí son personas que visualizan la democracia como un elemento importante. Pero bueno, yo quisiera ir sobre el hilo que ha planteado Jorge. Es que hoy estamos viendo nuevamente una lucha entre una visión de la democracia, ¿no?, en la configuración de la participación de la sociedad en las decisiones y en las elecciones, el concepto de la soberanía y la independencia, pero tenemos de otro lado un contexto en el cual, por cierto, estas dos fuerzas que hoy luchan por ser los dirigentes de los nuevos tiempos, son China y Estados Unidos. Ambos son gobiernos autocráticos. Hoy estamos observando a un señor Donald Trump que desde que entró al gobierno el 25 de enero pasado, al momento, no ha acudido en ningún momento al Congreso. Todas las decisiones que ha hecho las hace en su oficina oval, firma los documentos y establece las condiciones, de tal suerte que ya esa separación de poderes que tanto privilegió pues quien escribió este libro de la democracia en América, ¿no?, que venía de Francia, de ver todo el contexto del Tocqueville, ¿no?, que venía todo este contexto de lo que significaba la división de poderes. Pues hoy lo que observamos en Estados Unidos es que no hay una división de poderes. Primero, porque está acotada en la Cámara de Diputados y Senadores. Segundo, porque hay un control pleno
de 6 de los 9 miembros de la Suprema Corte, y porque tiene todos los poderes fácticos, ¿no? Durante tanto tiempo criticados por Estados Unidos a países como México en un momento determinado, ¿no? En el que había esta no participación de la sociedad. Que lo siguen criticando. Bueno, por eso, es un tema en donde estamos transitando, pero la otra cuestión es que hoy, y el triunfo de Javier Milei ayer es un gran triunfo para Donald Trump. Sí, claro. Quizás si no le dieron el Premio Nobel de la Paz, este es no sé si el premio de consolación. No sé si llamarle así, pero es un premio. Es un gran premio porque se está quedando con Argentina. Así es, porque además Argentina tiene una importancia significativa. Desde luego sabemos que Brasil es el gran poder económico en Sudamérica, pero Argentina tiene históricamente una participación muy intensa. Y entonces Argentina, que había sido uno de los principales negociantes con China durante mucho tiempo, la ruta de la seda entró por Argentina, pues hoy con Milei y con ese triunfo que nadie esperaba, yo lo digo con toda honestidad, pensaba que después del resultado hace unas semanas en las elecciones provinciales y en Buenos Aires particularmente no iba a ser, pero bueno, estos 20,000 millones de dólares que le asignó, si ganaba las elecciones Donald Trump, pues desde luego deben de haber movido muchas conciencias y sobre todo a los empresarios, que hoy hay un crecimiento en la bolsa de valores de Argentina, hay una apreciación del peso que andaba en 1,450 pesos, bueno, cerró hoy en 1,125, pero diríamos en el contexto de lo que significa, o sea, hay una visión de triunfo de este modelo libertario que encabeza a nivel planetario Donald Trump. Y bueno, si hablamos de premios, está el otro premio, Bolivia. Y que tiene que ver, sí. No me iría tan al tiempo, porque quien ganó las candidaturas en Bolivia, que bueno, Rodrigo Paz es una persona de la derecha moderada, es hijo de Paz Estenssoro, que fue un presidente muy significativo, que se enfrentó al ejército en un intento de golpe de Estado en Bolivia, que bueno, Bolivia ha sido creo que el país con más golpes de Estado en todo el contexto. Ganó la derecha en Bolivia, no la extrema derecha, la derecha en Bolivia por Evo y su equipo, Evo y sus desaseos, Evo y todo lo que originó. El tema va más allá de Bolivia o de Argentina. O sea, la globalización se acabó y el populismo regresó. Esos son los grandes, vamos a ponerle comillas, aportes de la irrupción de Trump de nuevo en un segundo mandato. La globalización ya no es más. Pues China no le interesa ser un país global, Rusia no le interesa ser un país global, Estados Unidos tampoco le interesa ser un país global. Pero al mismo tiempo los tres son populistas y los tres son autócratas. Putin lleva bastantes años en el poder, como todos sabemos. El dirigente chino lo mismo, y ahora Trump pretende, si no él, por lo menos sí su gente muy cercana a su forma de ser, a sus incoherencias ideológicas, quedarse en el poder. Y yo nada más quisiera apuntar, sí, porque señaló Jorge algo que es interesante, este tema de la vuelta de los halcones norteamericanos. Pero hoy estamos observando una América Latina en una franca caída hacia la derecha, con problemas muy significativos. Estamos viendo por tercera ocasión la caída de un presidente, ahora la señora expresidenta de Perú. Tenemos en Ecuador a un presidente cuya familia es la dueña detentadora del plátano históricamente, una persona que orienta todos sus esquemas, que acaba de tomar una decisión de incrementar de manera significativa el precio del combustible, que significó eso 3 semanas de participación de los grupos indígenas en Ecuador. Tenemos en Perú un problema serio, ¿no? Donde Petro pues en Colombia. Perdón, en Colombia, donde ha generado un enfrentamiento muy abierto con Donald Trump, no ha entendido, y la elección se la dio Lula da Silva. Hay que tranquilizarse porque la persona que está ahí es una persona que no tiene. El tema de Centroamérica, estamos observando. De hecho, Trump señala a Colombia como un nido de drogas. Bueno, pues es un tema. Petro tiene una historia bastante complicada, ¿no? Porque fue obviamente participante de las guerrillas en un momento determinado, guerrillas que, por cierto, en la época más de oro, por llamarlo de alguna, de este tema de la guerrilla, con los líderes que sabíamos, de los líderes de los grandes capos, pues los guerrilleros fueron un binomio indisoluble del tema de los grupos de narcotráfico. Ellos protegían los espacios en donde se sembraban determinadas marihuana, cocaína, amapola, etcétera,
y recibían apoyos económicos, que fue lo que permitió militarizar a estos grupos terroristas en España, en Colombia. En Colombia, sí, pero lo que dijo Petro también tiene razón. Le dijo que los narcotraficantes viven en Miami, y viven en Nueva York, y viven cuando hay dinero, y viven en Dubái. Pero esa es la historia de siempre, pues, no nos vendan drogas, pues no las compren. No, pero se refiere a quién pero distribuye. Eso nunca lo va a aceptar Estados Unidos, ¿Quién ¿no? distribuye? Y el otro tema son las armas, ¿no? Aquí ahorita se dio un golpe bastante bueno, por cierto, que estaba muy contento el embajador de Estados Unidos en México, porque se detuvieron 400 armas, se lograron incautar más bien. Y ya que estamos hablando de eso, también... ¿400 armas? Sí. Solo 400. Bueno, pero de alto poder. De alto poder. Pero además yo te voy a plantear una cosa también importante, es que se ha hablado mucho del tema del huachicol, ¿no? Pues ¿de dónde viene el huachicol? Viene de Estados Unidos. Allá. O sea que ya no son solamente armas, sino es también la venta de gasolinas de manera no correcta. Ilícita. ¿no? Así es. ¿no? Son las 5 de la tarde, 8 minutos. Después de tu comentario hago la pausa. Lo que dice sobre Trump, que me parece muy, muy interesante. Dice, en 2018 Henry Kissinger declaró en una entrevista, fíjate desde cuándo, que Trump puede ser una de esas figuras que aparecen de vez en cuando para señalar el fin de una época y obligar a que abandone sus viejos fingimientos. En 2018 fue 2018. Y la teórica cultural Catherine Liu dice, Trump es un bonapartista que pone el último clavo en el ataúd de la expansión y reconfiguración del gobierno de Estados Unidos, y aquí viene lo más grave, y los liberales no saben cómo defenderlo porque apenas creen en él. Esa idea. Entonces, nada más para cerrar el tema de Israel, ¿en qué va a acabar esta guerra? Cada vez que necesite Netanyahu que la sociedad de Israel lo apoye y ya no esté tan dividida como estaba antes de lo del 7 de octubre de 2023, va a hacer que algún grupo de financiamiento se acerque a Hamas o a quien esté en ese momento mejor posicionado, les dé dinero, los convenza y les diga que ataquen a Israel como lo hicieron. Ya lo expliqué aquí una vez en esta misma cabina. El dinero vino de Qatar, viajó por Qatar, llegó a Palestina, se lo dieron a Hamas. Israel estaba enterado. Las defensas de Israel sabían que iba a atacar el 7 de octubre Hamas y dejaron pasar. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Tener el pretexto. El pretexto de que entonces necesitamos que se quede Netanyahu. Ya estaba cayendo Netanyahu. Sí, había manifestaciones en las calles, la gente exigiendo que ya se fuera. Se había metido con el tema de la corte, quería que la corte fuera su subordinada. Estaba él considerado como un delincuente, como lo que es, pues, igual que Trump. No, y además de intromisión de Trump en el Parlamento. Así diciéndole, señor presidente, ya perdona, por favor. Sí, entonces inventan lo de 7 de octubre. Claro, jamás, la verdad, cometió atrocidades, hay que decirla, sí, de acuerdo, sí, claro. Pero la respuesta del genocidio israelí con los niños, con las mujeres y con la gente de Gaza no tiene nombre. El llanto del director de orquesta en Londres, en pleno concierto, nunca se había visto en la historia de la humanidad. Israelí, vive en Israel. Lo que decía Emilio, escritores israelíes, autores israelíes, que no judíos, que no sionistas. No todos los israelíes son judíos y no todos son sionistas, pidiendo y exigiendo el cielo. Claro, aprovechando políticamente el tema. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas, igual que Trump. Denuncias en materia penal, se le ha comprobado que es un corrupto, se le ha comprobado que tiene varios elementos para ser procesado, tiene órdenes de presentación de la Corte Internacional de Justicia, que no ha hecho lo que tiene que hacer, que sí lo va a tener y traerlo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por el otro lado, tiene su grupo de mesiánicos y leales que le permitan hacer lo que él quiera. Entonces, ¿hasta cuándo va a terminar? Cuando se logre la creación de dos estados. ¿Quieren Israel o todos los grupos políticos de Israel que haya dos estados? No me queda claro. ¿A los Estados Unidos le interesa que haya dos estados? No me queda claro. Mientras no haya dos estados, va a seguir el problema. Acabo de explicar, ya querían anexarse a Cisjordania, lo tuvo que parar Estados Unidos, que es el único que puede parar a Israel, diciéndole no estamos de acuerdo. Y si ellos siguen adelante, entonces ya inventó Netanyahu de que había sido la oposición de Israel
la que había provocado ese acuerdo en el Parlamento para descalificarlo a él. O sea, siempre va a encontrar él una forma. Es un populista, y el populista siempre encuentra manera de no tener nunca la responsabilidad. Lo que viene es la cumbre entre Trump y Putin, prevista para llevarse a cabo en 2 semanas. Pero la información que tengo es que ha sido suspendida indefinidamente, al igual que las reuniones preparatorias, porque Estados Unidos ve pocas posibilidades de llegar a acuerdos sobre la guerra en Ucrania, que es el otro tema. Ucrania, ¿cuál es el futuro, Emilio? A ver, cuéntame al respecto, por favor. Bueno, pues es que ya Ucrania se ha convertido en un tema irresoluble, porque pues hay una marcada intención de los dos no partícipes, porque los partícipes son Ucrania y Rusia, pero realmente los actores principales son Estados Unidos y Rusia. Y es un componente en donde hay una intención de refortalecimiento de Rusia, ¿no? De los espacios perdidos derivados de la caída del muro de Berlín, de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso, bueno, pues ya se ha dado en 2014, 2018, ¿no? El proceso de Crimea, y es una recuperación de unos espacios que para lo que era la Unión Soviética y Rusia es importante. Pero el tema es que hoy lo que está inmerso en todo esto son las famosas tierras raras, ¿no? Todos esos elementos que están jugando una parte importante en los desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido, pues Rusia quiere tener una participación porque sabe al final del día que su asociación con China está muy desigual, ¿no? Porque ya no es la vieja URSS, y entonces China, que en ese entonces era China solamente con Mao, etcétera, y que transita, ¿no? Después de la muerte de Mao a todo este modelo impuesto por Deng Xiaoping, pues hoy China es una potencia, y como ya decían hace un momento, ¿no? Esta muestra pues muy marcada, ¿no? Del día del fin de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto no había ni siquiera una explicación de por qué China la estaba vanagloriándose. China, después de este hecho del 4 y 6 de agosto del 45, que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, China seguía peleando con los nacionalistas, y la revolución china terminó en 1950. Así es que China todavía era parte de un proceso, y cuando empieza la Guerra Fría es parte también de ese contexto. Entonces, fíjate que lo que hizo Xi Jinping era una demostración de poder, ¿no? Y una demostración de poder que tenía varios mensajes a determinadas zonas. Uno, Estados Unidos, obviamente, pero la otra es Taiwán, que sigue siendo la parte fundamental en la que está, y la otra, Japón. Y bueno, como comentabas ahorita, la llegada de esta primer mujer que se convierte en primer ministro de Japón. Sanae Takaichi. Sí, que por cierto es esposa de un senador que también aspiró a ser candidato. De hecho, era el candidato a ser el primer ministro, y él se hizo a un lado y dio espacio a esta mujer. Pero no porque como aquí en México que tocaba mujer. No, bueno, pero le dijo que él se va a dedicar, que no, él se va a hacer a un lado y que se va a dedicar a hacerle de comer y atender para que ella pueda hacer el papel. Es una mujer de derecha, no sé si tanto ¿moderada? Como Melanie, la italiana, o como Le Pen en Francia, pero es una mujer. Meloni. Perdón, Meloni. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, sí, en Italia, y la señora Le Pen en Francia, ¿no? No es una mujer radical, pero es una mujer de derecha, extrema derecha, de un Japón que está retornando a los modelos que derivaron de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A un tema en donde ahora sí van a tener una participación muy activa en la parte económica. Recuerden que el plan Truman, que fue el plan que se derivó después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía como objeto bloquear el avance de China, ¿no? En la zona, que no lo logró, porque lo hizo primero en Corea y después en Vietnam, pero Japón quedó diezmado y además perdiendo su identidad, ¿no? Ese tema de la extranjerización, la norteamericación de Japón. Hoy estamos viendo otro mundo. Japón está transitando nuevamente a una recuperación de su cultura y de su visión, y esta mujer cabe perfectamente en ese tema. Entonces, el tema de la guerra de Ucrania con Rusia es un tema que además ya no es parte de la quinta o sexta página de cualquier diario, no es un tema ya fundamental. Ya, ¿no? Se normalizó la guerra. Se normalizó la guerra porque los componentes que dan esa guerra están muy particularmente manifiestos. Pero además, vuelvo al tema de Trump.
Cuando Trump estaba en esta visión del 10 de octubre, y lo saco la fecha porque ese día que iban a decidir quién iba a recibir el Premio Nobel de la Paz, había un diálogo muy intenso intenso en el sentido de resolver las cosas con Vladimir Putin, y de pronto, si se dan cuenta, al no recibir el Premio Nobel, hubo un cambio significativo. Lo ha amenazado con que va a haber nuevas restricciones. Está pidiéndole a China que no le compre petróleo a Rusia. La Unión Europea ya manifestó, porque además, como bien dice Jorge, es muy lamentable lo que está pasando en la Unión Europea. Perdieron totalmente su identidad y su proyecto de nación. Claro, y eso ya se había empezado cuando crece de manera tan exponencial la Unión Europea y acoge a todos esos países derivados de la Guerra Fría, que eran de la parte de la cortina de hierro. Esa identidad se pierde. El Brexit no es resultado de la casualidad. Es que primero los ingleses nunca estuvieron de acuerdo con ser parte, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea y luego de la Unión Europea. De hecho, nunca aceptaron el euro. Eran los francotiradores, pero el Reino Unido se empoderó de ese contexto. Cuando empezaron a ayudar, que entró España, Grecia y Portugal, exigió a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, apoyos económicos para sus granjeros. ¿Por qué? Porque estaban ayudando y le iba a pegar económicamente. O sea, Reino Unido no está en el contexto de la Unión Europea, porque a veces los ingleses ni se sienten parte de Europa, ¿no? Eso para empezar. Fueron dominantes de Europa, pero no parte de Europa. Ahora, entonces, a ver, no hay muchas esperanzas en torno a las dos guerras. En particular, en este momento estamos hablando de Ucrania, aunque a mí me da la sensación que Rusia, por su poderío, podría terminar en cualquier momento esa guerra. Sin embargo, no lo hace. Porque no quiere desafiar a Estados Unidos más allá de lo que ya lo ha desafiado. O sea, ese es un tema que hay que tomar en consideración. De hecho, Rusia está enfrentando problemas económicos serios en este momento. Lo explicaba ahorita Emilio. Ya China se está alejando de la compra del petróleo ruso. Hay India y Turquía, pues no saben qué hacer, si siguen comprando, no, si evitan, si no evitan, porque ya todavía están amenazados. Y las dos grandes compañías rusas que se llaman Lukoil y Rosneft, que exportan el 40% del crudo ruso, pues van a ser sancionadas, si no es que ya fueron sancionadas severamente, lo cual ha sido objeto de crítica por parte de Macron, el presidente de Francia, que dice que no está de acuerdo, que porque eso va a provocar un incremento además en el precio del petróleo. Incremento en el precio del petróleo, y por otro lado, pues otro replanteamiento en la relación de la agenda europea y estadounidense sobre Ucrania. O sea, no nada más es el tema de Ucrania en sí mismo, sino todos los temas que están alrededor. Tierras raras de Ucrania, el petróleo ruso, la frontera con la OTAN, el hecho de que China y Estados Unidos en el fondo no quisieran que hubiera un tercer jugador, y Putin no está dispuesto a dejar el escenario, no está dispuesto a dejar el partido. O sea, quiere seguir jugando. Pero la economía rusa es la más pequeña de las dos, obviamente, tanto de China como de Estados Unidos. Pero a ver, y la fuerza bélica de Rusia es menor a la fuerza bélica de China y la fuerza bélica de Estados Unidos. Por eso es que Rusia también juega un poco. En los dos casos sigue muriendo gente. En los dos casos, de guerra quiere decir muerte, quiere decir destrucción, quiere decir retraso, quiere decir... A ellos no les interesa, y menos a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha hecho lo que tiene, matando gente todo el tiempo. Empezaron por matar a los pobladores originales de las tierras de Estados Unidos, que cuando no se llamaba Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Ellos llegaron e invadieron. O sea, llegaron de las colonias, armaron sus colonias y empezaron a desplazar a Sioux, a Apaches, PLR, etcétera, 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 etcétera. Una vez que acabaron con todos o con casi todos, le hicieron una reserva para que pudieran vivir, o le regalaron un casino. Les inventaron un casino para tenerlos controlados desde el punto de vista del casino, y para que tuvieran algo que hacer. Los embrutecieron con alcohol y con droga y el juego. Ya después que habían matado una gran cantidad. Y allí, a partir de ahí, todo lo demás. O sea, Estados Unidos sistemáticamente ha ocasionado la muerte de miles y miles de personas a lo largo de su historia. Y ahora esta cumbre allá en Asia, en Corea, donde se reunirá Trump con líderes de la APEC,
donde planea reunirse personalmente con Xi Jinping, el primer ministro chino, en el que piensa tomar acuerdos diversos. Y ¿hay algo de esperanza en este tipo de reuniones? Yo no digo, Jorge seguramente va a hablar sobre el tema de la desesperanza, que es un tema que hemos estado tratando últimamente. Pero yo te diría, la PEC es un organismo que se creó en los finales de los años 90 y principios del 2000, y es un organismo de los países del Asia-Pacífico, al cual pertenece Estados Unidos. Pertenece Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Chile. Y Chile, sí. Y del otro lado, pues están una gran cantidad de países que, por cierto, hay que comentar que ya no son países que están aislados. Hay un tratado comercial que impulsaron en inicio de manera unitaria tanto la India como China. India se hizo a un lado, dicen algunos que presionado por Estados Unidos, pero otros porque obviamente colindante con China, India siempre ha tenido un temor de cuál va a ser el comportamiento de China en un momento determinado, ya de su expansión. Y se quedó, pero en ese acuerdo comercial está obviamente China, pero está Japón, está Corea, y todos estos países que fueron parte de este modelo japonés, ¿no? El modelo asiático que en un momento determinado impulsó, tienen un desarrollo impresionante. Yo lo que quisiera puntualizar hoy, Chuy, estamos viviendo un modelo similar, pero diferente, va a parecer una contradicción, a la Guerra Fría. Hoy estamos viviendo una Guerra Fría 2.0. Es un enfrentamiento entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Y la URSS, que ya no existe y hoy es Rusia, pues quiere pegarse a la única forma en la que se puede pegar, que es a China, ¿no? Eso es. Y tratar de que China lo respete y le diga, bueno, te voy a dar espacio para que reconfigures, ¿no?, tu potencia, pero yo soy hoy el dueño de este contexto, el que manda. Totalmente de acuerdo. Y en este esquema que derivó de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, en donde había un esquema en donde estaba la Unión Europea, estaba Estados Unidos y estaba China, pues hoy ya no hay, porque la Unión Europea lamentablemente está viviendo el peor momento de su vida. Y el peor momento de su vida porque lamentablemente la salida de Angela Merkel fue un factor sustantivo en la caída de la Unión Europea. Una mujer que tenía una fuerza, una potencia significativa que no ha tenido sustituto. Emmanuel Macron ha intentado Pero a lo largo... un sustituto que llene pues bueno, el espacio como pero ella. Emmanuel Macron dijo, yo soy el que recibo la antorcha, y no la ha podido. Hoy tiene un problema serio al interior. No. Ha tenido 5 primeros ministros que, bueno, ahorita uno que ya había renunciado y volvió con un gabinete de derecha, impulsado en un momento tenido por los republicanos, pero que tiene como enfrentamiento a la derecha radical y a la izquierda insumisa. Sí, y que no va a aguantar en el gobierno. A un Pedro Sánchez que ha querido establecer también esta dominancia y que pues tiene problemas con los países cercanos, Marruecos, etcétera, por el tema de ese predominio que quiere tener sobre el norte de África, y que también tiene problemas al interior de orden personal, familiar, etcétera. Entonces, no hay hoy quien... La señora... si quiere hablamos de Giorgia Meloni. Bueno, Giorgia Meloni puede ser una figura, pero también de la no quiere. Extrema radical. No, ahí hay una cuestión que no es así exactamente. O sea, Giorgia Meloni llegó con esa etiqueta, que era fascista, que era de extrema derecha y que era, ¿cómo se llama? Y que iba a devolver los principios del fascismo, si se puede llamar así, a la sociedad italiana de esos tiempos, a la política de Italia. Y ha hecho todo lo contrario. Se ha vuelto afascista, dice un autor italiano, así la califica. O sea, ella lo que hace es, voy a usar un término coloquial, muy coloquial, patear la lata. No ha hecho ninguna de las reformas que prometió, no se mete con nadie, no hace equipo con nadie. Pero sí está poniendo a raya el avance musulmán. En cierta forma sí, pero y tampoco... también el tema contra la migración, ¿no? Sí, pero eso es parte de toda Europa. ¿Y qué hace ella? Avanza con 2 propósitos. El primero, lograr lo que Berlusconi no logró, que es terminar todo su mandato y continuar en el ejercicio del cargo y romper incluso récord, pues, si vamos a usar ese término en inglés, récord en cuanto a permanencia en el poder en Italia, contra todo pronóstico,
porque Giorgia Meloni no tenía, o sea, no se le veía que pudiera lograr esos acuerdos, pero los logra, primero porque Italia está viviendo el momento más importante de turismo en su vida. O sea, Italia está saturada de turistas. O sea, hay una gran cantidad de turistas que obviamente dejan muchísimo dinero. Y eso le permite a ella tener margen de maniobra. O sea, Italia tiene muchísimo dinero en este momento. Entonces, los italianos no están exigiendo que cumpla con lo que ella prometió. No han cumplido una sola promesa, insisto. Y segundo, sigue teniendo popularidad. Sigue siendo empática con la gente la quiere, la respeta y va para adelante. Claro, habrá extremistas que no. No ha desviado el barco hacia la extrema derecha. Tampoco lo ha desviado para la izquierda, ¿no? Tampoco. Está, digamos, en medio. Jamás. Sí, jamás. Está en medio. Y estando en medio, está cómoda. Porque además Italia no está jugando un papel protagónico en la Unión Europea, aunque ella viaja mucho, asiste a todos los encuentros contra lo que es la costumbre de los italianos, que no hacían eso. Ella sí está. Ya no estaba Berlusconi, que era una especie de sombra, y su partido pues tenía presencia. Entonces está pudiendo hacer las cosas que quiere. Entonces no es la persona que puede heredar el liderazgo de la Unión Europea. Macron suficiente tiene con lo que ya explicó Emilio. O sea, no hay quien. La figura de un papa norteamericano no influye en nada de esto. No puede hacer que la figura del papa norteamericano lo que ha hecho es un renacimiento de la presencia de miles y miles y miles de misioneros en Roma y de una gran cantidad de gente que ha estado llegando para allá. Porque cada vez que hay un cambio de papa, cada vez que hay una nueva etapa, digamos, en el Vaticano, la gente vuelve, pero de manera fuerte, ¿no? Siempre hay gente, siempre va gente. Ahora más, te digo, está saturado. O sea, ya Italia no sabe qué hacer con tantos turistas. Incluso están empezando a vender la idea de que... Sí, además hay una gentrificación. Sí, los pueblos italianos son también muy bonitos, que vayan a las comunidades rurales, que vayan a otra parte, que ya no estén todos en las mismas ciudades en las que son las de siempre, digamos, ¿no? Entonces, y hay un replanteamiento en la parte cultural, en la parte... Milán está renaciendo, tomando de nuevo el liderazgo de todo lo que Milán ha sido a lo largo de la historia, etcétera. Pero a mí me gustaría retomar este tema porque me parece que es importante el planteamiento y que pones en escena al Papa León XIV, porque acaba de publicar el 4 de octubre, por cierto, el día que se celebra el nacimiento de San Francisco de Asís, que era la figura predominante en el tema de Francisco, el Papa anterior, y ha publicado un documento que no es una encíclica, se llama Dilexi Te, Yo te he amado, que es un tema en donde habla del amor y cómo digo que tiene que ver un poco con el libro que escribimos de la geopolítica de la esperanza, ¿no? De la que vamos a hablar también. Él habla de ese tema, ¿no? Es el amor, es lo que en un momento determinado Francisco, ¿no? Planteaba como el tema de voltear los ojos a los pobres, ¿no? Claro. Y es el tema en donde hoy, pues, aparece un líder de esta, fe religiosa, pero que me parece que su discurso transita más allá de cualquier religión. Es el tema de reconocer, ¿no?, la desigualdad, la inequidad y la misericordia, que en un momento determinado fue uno de los discursos fundamentales del Papa Francisco. Claro. Y además me parece que nada es, diríamos, una casualidad. Él cuando toma el nombre de León, ¿no?, como Papa, León XIV, transita también por el tema del planteamiento de León XIII, ¿no?, que fue un papa que en 1891 hizo esta encíclica Rerum Novarum, que era el momento en el que había una transición del modelo capitalista, que estaba empezando, ¿no?, a ser dominante, pero esta transición a las tecnologías, a la producción en masa, ¿no? Y lo que el Papa León XIII veía era la explotación del trabajador, obviamente en una visión totalmente opuesta a la que pudiera haber planteado Marx o Lenin, Marx y Engels y Lenin, ¿no?, en el contexto del materialismo histórico. Pero ese es el tema, ¿no?, de los pobres, del trabajador explotado. Y esto me parece que es un documento bien importante, porque habla al final de cuentas de la esperanza, ¿no?, de cómo encontrar en un momento determinado una solución a esto. Y me parece que es un papa diferente a Francisco, ¿no? Obviamente diferente a Juan Pablo II y mucho más diferente a Benedicto XVI, ¿no?, que era más un teólogo, ¿no? Es un hombre guardado, sí, pero que tiene una participación intensa. Toda esta participación hace aproximadamente 2 semanas acaba de publicar un documento también muy interesante sobre el tema de la inteligencia artificial.
seguramente ustedes saben y los que nos están escuchando, el Papa participó en este proyecto en la Unión Europea para regular el uso de la inteligencia artificial. Es una persona que está muy dedicada a ese tema y planteó algo muy sencillo, lo dijo con palabras muy sencillas. En lugar de pensar en inteligencia artificial, pensemos en la inteligencia humana, ¿no? Claro. Entonces, este tema del humanismo creo que puede convertirse el Papa, obviamente no estamos hablando del medievo, cuando el Papa era el dominante, ni en la época del Renacimiento, pero me parece que ante el vacío que hay en Europa de estos liderazgos, pues León XIV puede tener un papel interesante en ese contexto, ¿no? Oigan, antes de ir con los libros estos, yo quisiera... siempre y cuando quiera. Yo quisiera que platicáramos un poquito de cómo ven el tema de México. La presidenta ha estado haciendo un gran esfuerzo. Trump no le pone las cosas fáciles porque en lugar de decir al día siguiente de que acuerdan, que hicieron un buen acuerdo, que nos beneficia a todos, usando la diplomacia, dice, México y Canadá me obedecen, me hacen caso. Eso está menos complicado, es peor lo otro. Pero cuando habla de los cárteles. Pero también, eso claro, dice es más complicado. Que Claudia dice que México aseguró que si bien Claudia Sheinbaum es una mujer valiente, los que verdaderamente gobiernan México son los cárteles del narcotráfico, por lo que Estados Unidos debe defenderse de esta amenaza prácticamente. Pero, a ver, yo todo esto, aunque hoy Claudia también, la presidenta, dijo que habló telefónicamente con Trump y logró neutralizar las amenazas y de como aranceles dijo Jorge, especiales. bater el bote. Sí, bater el bote. Más allá. Aquí está lo que dijo ella. Estados Unidos no intervendrá en México y las operaciones contra el crimen organizado se realizan solo dentro de los límites nacionales. Sí, de acuerdo, pero... Esto fue en la mañanera de hoy. Pero también dijo esto que te acabo de mencionar. El tema aquí, yo también lo llevo para otro lado. A mí no me cabe la menor duda de que Trump va a estar todo el tiempo tratando de meter a México al aro a base de la amenaza de aranceles, ¿no? Pero yo quisiera traer a cuento algo que me parece que es lo que va a ocurrir. Es mi punto de vista y no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, ni siquiera lo pensaría. Creo que lo que Donald Trump va a hacer es repetir el mismo proceso que hizo cuando se revisó el Telemac, ¿no? El Telecam, perdón, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Ahora Temec. ¿Qué fue eso? Justin Trudeau estaba como primer ministro y estaba como presidente Enrique Peña Nieto. Lo que hizo fue confrontar a ambos, separarlos y negociar primero con México, lo cual molestó de manera muy particular a Justin Trudeau. Tan es así que la respuesta de Justin Trudeau a esa circunstancia en donde era una negociación bilateral y no trilateral como estaba establecido, fue pedir que México tuviera una modificación en los salarios de sus trabajadores. Hecho que, por cierto, ya después en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir del 2018, se concreta y es, como observamos, un sexenio en donde hay un crecimiento significativo de los salarios mínimos, como nunca se había visto. ¿Por qué? Porque Canadá señalaba que había una postura de México no justa, en que tenía una fuerza de trabajo muy barata y que obviamente eso le pegaba a Canadá. Exacto. Y así se fue dando todo el tema. De tal suerte que esta negociación, que ya después la firmaron de manera conjunta, pero era un esquema trilateral. Lo que estamos observando hoy con esta ruptura que deriva, porque como bien dice Jorge, Donald Trump va a encontrar en cualquier coyuntura una posibilidad para decir, bueno, pues el primer ministro de Victoria en Canadá dice, vamos a manifestar nuestro que no estamos de acuerdo, de Ontario, perdón. Sí. Pues, Victoria, o sea, me fui a España. No, me fui a España, sí. No te preocupes, con mi pariente. Pero Victoria también en Canadá. Bueno, sí hay una Victoria, sí, pero es que más bien me acordé de Victoria de la de mi abuelo. Bueno, en Ontario están muy molestos porque les han puesto aranceles a la leche y a muchas cuestiones que son importantes, y sacaron por ahí una declaración de Ronald Reagan, 1983-84, en donde decía que los aranceles eran imposibles y que esa era una medida que no se había... Hay que recordar, Ronald Reagan, un presidente
muy conservador, pero que fue el impulsor del modelo neoliberal, ya después creado por Richard Nixon y por Henry Kissinger, con la participación de los Chicago Boys, pero era el impulsor del tratado del Acuerdo de Washington, ¿no? De toda esta participación, de la apertura comercial. Eso le molestó a Donald Trump, porque Ronald Reagan, yo sí creo que hoy la figura en la cual se marca mucho Trump es Ronald Reagan. Una persona que llega a la presidencia sin un componente, como decía, una figura, un artista, mal artista por cierto, pero líder del sindicato de los trabajadores de la industria cinematográfica, gobernador de California, ¿no? Una figura, no era la que pensaban los norteamericanos, pero bueno, fue un presidente durante 8 años con muchos resultados. Además, a Estados Unidos le fue muy bien, ¿no? Tenían las bolsas llenas de dinero, no solamente los empresarios, sino también la población. Entonces, esto fue la excusa por la cual le dijo al primer ministro, te vamos a poner otros 10% de aranceles. Pero además ya se marcó que lo va a poner fuera del contexto. Hoy el planteamiento que hace en la llamada, que no tenemos la versión de él todavía, ¿no? Pero la que hace Claudia están trabajando muy bien. La persona con la que está, que las personas que usted mandó, que tú mandó, no sé, en el inglés no hay el tú y el usted, están haciéndolo muy bien, ¿no? Sí. Entonces, eso me lleva a pensar que esta visión del 2018 al 2020, que fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues va a ser similar. Tú por una parte y yo por la otra parte. Jorge Abdo, el ciclón está pegando fuerte a Jamaica. Probablemente esto, es casi obvio, va a perjudicar mucho a Cuba. Trump ha insistido en las sanciones estas a la isla, quiere acabar ya con este régimen, etcétera. Seguramente pues tendrá que enfrentarse con un dilema, Claudia: ayudar a Cuba y quedar bien con su conciencia, o no ayudarla y quedar bien con Trump y que no haya mayores problemas, porque si ayuda a Cuba, entonces podrían venir algunas sanciones para México, aranceles, etcétera. Esa pregunta es una manzana envenenada. Bueno, te voy a contestar. Mira, si yo estuviera al frente de la presidencia, te contesto pues, por mí. Yo no tendría ninguna duda que en caso de que algún país hermano de México tenga problemas, sea el que sea, reciba, el régimen que sea, reciba un apoyo en caso de una tragedia que esperemos no suceda, que pueda ser ocasionada por un fenómeno meteorológico de la magnitud que se está pensando, que yo espero que no ocurra. Eso está al margen de cuestiones políticas, de la geopolítica, al margen de aranceles, al margen de todo lo demás. O sea, no puede mezclarse ni siquiera un showman como el señor Trump. Trump no es capaz de cualquier cosa. Es que Trump debe recordar algo. ¿Cuál fue el primer país, o uno de los primeros países que asistió a atender las inundaciones tan graves que ocurrieron en Texas recientemente? México. México. Y nosotros tendríamos por qué haberlo hecho, no. Sin embargo, lo hicimos. Lo hicimos porque es un país que tiene relación con México. ¿Cuándo ha ayudado a Estados Unidos a México en una tragedia? Nunca. ¿O acaso está Estados Unidos apoyando a las familias mexicanas que en Veracruz, que en Álamo, que en Poza Rica, que en San Luis, en Querétaro, en Puebla, han sufrido la grave circunstancia de este asunto del desbordamiento de los ríos y las situaciones terribles que han afectado a esa zona del país? ¿Hay algún equipo norteamericano? ¿Hay alguna vacuna norteamericana? ¿Hay alguna medicina? Pues no, ¿verdad? Y nosotros sí estuvimos en Texas, estuvimos al lado de los tejanos, con un gobernador que odia a los mexicanos, un gobernador que se expresa mal de los mexicanos, un gobernador que ha dicho que tienen que desaparecer incluso los mexicanos de todo el estado de Texas. Me has contestado. Una última. Sí, señor. Venezuela. Han estado bombardeando embarcaciones por parte de Estados Unidos. Me permítame más tantito porque quisiera yo no redondear la parte que sí. A ver, adelante. Yo creo que hay un concepto muy importante, y es que tenemos la geopolítica sí interviene, aunque es un tema, pero hay un concepto fundamental que es soberanía e independencia. Bueno, claro. Hoy hay
solamente ya 3 países en el contexto, por eso decía, esta caída de gobiernos y que han transitado a la derecha es un tema complejo. Hace 5 años comentábamos, pues ahí había 60% de gobernantes de izquierda en América Latina. Hoy no estamos observando esto. De tal suerte que México, Brasil y Uruguay son esta triada que en un momento determinado va a presentar en cualquier momento un planteamiento en contra de una determinación. Lamentablemente no va a ser dentro de la OEA, porque para empezar el secretario general de la OEA es una figura bastante decorativa. Pero es un tema en donde va a haber esa defensa. La otra, Venezuela es un tema que Donald Trump ha pues emprendido en ese contexto, ¿no? De utilizar el tema del narcotráfico como un factor en contra de una figura, a mi juicio, verdaderamente lamentable, que es Maduro. No, ni siquiera yo diría todavía defendería a Hugo Chávez, pero Maduro no hay la posibilidad. Pero al final de todo es un territorio de América Latina. Y yo creo que no está midiendo los componentes porque no sabe leer la historia, porque Donald Trump no es un lector, pero el que comete errores en un tiempo y los vuelve a cometer en el otro es porque no lee la historia. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un contexto muy similar a lo que ha vivido Cuba desde la intervención norteamericana y el bloqueo. Es un tema, los que hemos ido a Cuba en el contexto, lo primero que encontramos al bajar en el aeropuerto José Martí es no pasarán, fuera yanquis. Bueno, hoy es lo que está dándose en Venezuela. Patria o muerte, libertad, ¿no? Entonces, ese concepto de Martí, ¿no? Entonces, ese es un contexto en el cual Venezuela se legitima desde una óptica ideológica, política, y lo que está haciendo Donald Trump es atacar desde un punto de vista, pues desde el tema de esta visión del narcotráfico, en donde ya todos somos miembros del narcotráfico y todos somos parte de ese contexto, ¿no? Sí. Petro lamentablemente cometió un error porque primero enfrentó de manera muy puntual a Donald Trump y a los 5 minutos reculó y aceptó las cosas, ¿no? Entonces no está, y además tiene un problema histórico. Petro no tiene. Hoy, por cierto, quien va a ser el candidato de su partido, Patria Histórica, es una persona que tiene una filosofía. Su padre fue un terrorista de izquierda, ¿no? No terrorista, un miembro del partido de izquierda. Entonces, es un componente diferente. Pero Colombia va a tener una lucha muy intestina porque la derecha en Colombia ha gobernado durante mucho tiempo, ha sido parte de este proceso y obviamente este enfrentamiento va a ser significativo. Pero no quiero señalar a Acevedo, que ganó la elección con el 60% de los votos, tuvo 1.500.000 votos, en un país en donde van a las urnas cerca de 4.300.000. O sea, ya está demostrándose una posibilidad de que la izquierda vuelva a repetir en Colombia, pero en tanto estamos esto. Pero lo que creo es el contexto de Claudio Sheinbaum, más allá de lo que sea, y lo haría el presidente del PRI y del PAN, bueno, no sé si los del PAN, pero los del PRI quizá en su momento, es, a ver, vamos a guardar el esquema, este es un tema de soberanía e independencia nacional, y la no intervención es un contexto fundamental. Y de humanidad. Muy bien. Ahora, cuéntame, maestro, doctor Emilio de Higuereta, ¿qué es esto? ¿Un libro? 3, no es un libro. Son 3 libros. Son 3 libros. Y se llaman igualito, La geopolítica de la esperanza, utopía o distopía. Bueno, ya en algún momento presentamos aquí otro de estos juegos, ¿no? De volúmenes. Ajá. Lo que hacemos, y fue una sugerencia en algún momento de nuestro director editorial en la Universidad de Olmeca, el maestro Quero, es que los artículos que de manera semanal, y bueno, y ahora ya más de semanal porque ya los hago más cotidianamente, pudieran convertirse en un documento. Y es diríamos un recorrido por lo que está pasando en determinados momentos. Pero la parte fundamental es que, bueno, pues este libro tiene una introducción, además de un prólogo, pero se centra en un tema que, pues a mi juicio, es un tema importante. Hace aproximadamente unos 6 o 7 meses, El País, este periódico español muy reconocido, hace un rato hablábamos precisamente de periódicos, Jorge y yo, concitó una reunión de
filósofos, políticos, analistas, etcétera, y sacaron a cuento este tema de la geopolítica de la esperanza, ¿no? Y hoy, pues el tema de la esperanza, yo decía al final de la presentación del libro, era el viernes pasado, que me hizo el honor estar ahí, Jorge, cerrando, por cierto, este evento de Macondo en honor de la Cías García Dedien, es que pues la esperanza va perdiendo 2-0 y creo que con unos autogoles por ahí, pero al final del día es que tenemos que perder ese miedo a la esperanza y sobre todo creer que la esperanza es factible. Querer la esperanza, amar la esperanza. Creer, sí, bueno. Cuando estuvo aquí Felipe González, que recordarás en marzo próximo pasado, en febrero próximo pasado, me decía, no creo, no espero que no me esté oyendo, que haya leído los 3 tomos, de este libro, pero seguramente leyó la introducción y vio y me dijo, Emilio, es usted muy optimista, ¿no? Y entonces, pues yo la verdad sí quiero seguir siendo optimista, ¿no? Y ayer precisamente, antier, el viernes, comentó Jorge que te pidiera repitieras, pues esa frase del propio Felipe González sobre la esperanza. Sí, él habla de que el futuro ya no es lo que era. Sí. Estuve en la conferencia. Y yo dije que eso pues, no es cierto. Porque el futuro, pues sí, siempre debemos apostar a un futuro con la esperanza, porque entonces ya para qué estamos aquí. El futuro tiene que ver con el amor, dije el viernes pasado. Y mientras haya amor, hay futuro, porque es amarnos todos como hermanos, un poco la pregunta que tú me hacías a mí en relación con Cuba. Entonces, decía el actual premio Princesa de Asturias de Corea del Sur, acerca de lo que significa el mundo que estamos viviendo. Y bueno, uno de los asuntos que tenemos que saltar, digamos, o dejar de lado es cómo lograr que la inteligencia artificial y todo lo que está en torno a la inteligencia artificial y a los aparatos que circulan en torno a la inteligencia artificial dejen de ser los dueños de la humanidad. Éramos los dueños nosotros compramos los aparatos, hoy no, ahora ellos son los dueños de la humanidad. Como la referencia que se hace al apagón en España, el día en que se apaga España, los españoles no sabían qué hacer, no sabían cómo pagar, no sabían cómo ir a un lugar a comprar algo, no sabían cómo escribir, no sabían nada, porque todo estaba en manos de sus dueños, que son los aparatos que tienen que ver con lo digital. Le dice una persona a una computadora, sí, porque la computadora le dice, demuéstrame que no eres un robot. Si tú eres un robot, ¿cómo te voy a demostrar yo a ti que yo no soy el robot, sino que el robot eres tú, ¿no? Claro. Los Sí. papeles se cambian. Hay un par de libros que recomiendo a propósito de esto. Uno se llama Yo Robot, de Isaac Asimov, Sí. y la otra No Soy un Robot, de Juan Villoro, que es mucho más reciente. Ahora, yo nada más digo, ya para no quitar más tiempo de que ya he hablado demasiado, pero el tema es que Nunca es demasiado. el libro se llama Geopolítica de la Esperanza y es un contexto de utopía o distopía. El tema es que la utopía siempre hemos visto, ¿no? La utopía de Tomás Moro, San Agustín como la ciudad de Dios, como la visualizaba, la utopía de Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Que a mí me encantaría que fuera real, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, que se convirtió en distopía, ¿no? Sí, o sea, era una utopía, sí, pero en el sentido de que él decía que pues los robots iban a generar y entonces el robot te iba a llegar a tu casa, te iba a tocar la puerta y yo salías y aquí está tu salario, eso no va a pasar. Y Jorge pues comentó, el tema de la distopía es este reverso de la utopía, ¿no? Y la vemos en Orwell, ¿no? En 1984 y Fahrenheit, ¿qué será? Sí, Fahrenheit. 411, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo. Es que es exactamente la lucha entre autocracia y democracia. Así es. Ahí está el tema. Democracia es utopía, autocracia es distopía. Dice dos frases finales, Natalia Castro Picón. La clave no es si tenemos futuro, sino qué hacemos con el caos en el que vivimos. Y otra frase, Rafael Argullol, primero cedimos la memoria, luego la concentración y al final la curiosidad y el deseo. Hay que retomar todo eso. Me permite más terminar con una, porque sí la quisiera, porque sobre todo para los jóvenes que nos están oyendo. Zygmunt Bauman, un filósofo polaco que murió hace 7 u 8 años, Sí. escribe varios libros, pero uno que se llama la sociedad líquida, la educación líquida, y dice que lo que más le preocupa hoy, en ese momento que lo escribió, de los jóvenes, es que ven al futuro a través del espejo retrovisor. Exactamente.
Es Emilio, son Exacto. los doctores Emilio de Yartuay y Jorge Abdo, quienes hoy nos han acompañado aquí. Les agradezco infinitamente su participación. Pues nos pasamos el tiempo, pero vale la pena. Y a ver, si quieres seguir hablando. Una última recomendación, que lean el discurso del premio Princesa de Asturias del coreano. Es verdaderamente extraordinario. El discurso, donde acepta el premio. Okay. Es un autor muy interesante que tiene un libro que se llama La Sociedad del Desaliento, otro que se llama La Sociedad de la Transparencia y otros más. Pero el discurso hay que leerlo para ver por qué estamos como estamos y hacia dónde va la humanidad. Pues muchas gracias de nueva cuenta a Jorge y a Emilio.